incansable en su amor por el verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a Él. Cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes que semana a semana nos acompañan en este programa Al abrigo de un sueño, que pretende resaltar la figura, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros. En este programa, así como el programa anterior, vamos a utilizar un recurso interesante que es un relato radiofónico de uno de los cuentos de los 2 tomos de cuentos del padre Rafael García Herreros. Y el relato de hoy se llama La ciudad secular. Vamos a escuchar entonces el audio y después de haber escuchado el audio, que no es tan extenso, con mi compañero Eduardo Peña vamos a hacer los comentarios que solemos hacer a los textos del padre Rafael. Cordial saludo para ti, Eduardo. Cordial saludo. Vamos a escuchar una historia muy interesante y sorprendente del padre Rafael. La ciudad secular. Alguien me invitó en ese año 2030 a conocer una extraña ciudad. Era una ciudad bella, exacta y fría. La ciudad secular. Bellísimas calles, casas lindas, absolutamente iguales, espléndidos parques. Multitud de automóviles blancos silenciosos movidos por energía solar. Teléfonos con video por todas partes. Máquinas de autoservicio de toda clase. Los niños jugaban ordenadamente en los prados. Los cuidaban las psicopedagogas. Los muchachos hacían gimnasia en los trapecios, en las paralelas y en las barras. Todo era bello en la ciudad secular. Los adolescentes se bañaban desnudos en las piscinas de aguas termales. En la universidad existían todas las profesiones, carreras y estudios que yo no conocía. Estudios especializados de genética, bioenergética, ciencias atómicas y de viajes interplanetarios. Allí se daban los últimos pasos para determinar las características de los hijos que se querían tener. Si negros, si blancos, si genios, si músicos, si matemáticos. Todo estaba calculado. Todo se podía determinar en el laboratorio de genética de aquella universidad. Había métodos especiales para el aprendizaje solo por video. Nada de libros fatigantes. Los estudiantes hablaban solo de ciencias. Hablaban de nuevas técnicas de computadoras fantásticas y de los viajes fuera del sistema solar, pero no se les ocurría ni les inquietaba absolutamente nada de lo trascendental. En esa ciudad no se estudiaba ni filosofía ni poesía. La ciudad había declarado que eran alienantes. Había hospitales limpidísimos, con salas de cirugía ultramodernas, dotadas de los aparatos más sofisticados. Cirugías microscópicas que hurgaban lo recóndito del cerebro humano. Un ejército de enfermeras con uniformes impecables y una amabilidad postiza cuidaban hasta los más mínimos detalles. Yo estaba sorprendida de la ciudad que veía. Entré en un hogar. Quería conocerlo. Allí vivía un matrimonio feliz y natural, pactado solo por 5 años renovables. Este hogar natural se había organizado de tal modo que todo era corriente, todo aceptable, todo reglamentado. Los hijos jugaban con extraños juguetes computarizados.
Su educación en el hogar solo duraba hasta los 7 años, porque después el gobierno se encargaba de ellos y les educaba a su gusto secular. Los jóvenes se mantenían más o menos cercanos a sus padres hasta los 15 años. Después se marchaban en parejas, en amor y en la más absoluta libertad. Yo seguía paseando por la ciudad secular. Buscaba una iglesia de cualquier culto: católica, evangélica, budista, mormona, de crismas, ortodoxa, una mezquita o una sinagoga. No encontré ninguna. En esta ciudad no había la menor expresión externa de oración ni de trascendencia. Los hombres de aquella ciudad se habían acostumbrado a vivir sin Dios. Era la ciudad natural, la ciudad humana, la ciudad secular. Se aceptaba también plenamente lo antinatural, con tal que no afectara la paz de la ciudad. En los parques de adultos, todas las parejas haciendo el amor naturalmente. En las clínicas, el aborto era perfectamente aceptado. La vida de los que escapaban del aborto se prolongaba a 120 o 150 años. Todos vivían saludables, pero tristes porque a pesar de todo, todos tenían que morir. No había sido posible descubrir el remedio de la inmortalidad. Después de haber agotado la tristeza y la alegría de aquella bellísima ciudad, se les ofrecía a los ancianos una píldora con la que se dormían y pasaban tranquilamente al misterio. En esta ciudad secular, humana, demasiado humana, nada, absolutamente nada hablaba de trascendencia. Ni los periódicos, ni la radio, ni la televisión. Nada hablaba de algo que calmara el ansia íntima del hombre. Así estaba hecha aquella ciudad. Esa era su filosofía, su propósito íntimo: tratar de resolver todos los problemas, menos el problema abrumador del hombre, el problema de la inmortalidad. En los medios de comunicación, los anuncios decían: No hay nada más allá. No piense en el más allá, porque nada hay. Sin embargo, un día, con grandes letras rojas y negras, comenzaron a aparecer en las paredes unos letreros que decían: ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Sí hay! Los escribían un grupo de jóvenes que empezaron a rechazar la idea y fueron aumentando y haciendo pasar de boca en boca por toda la ciudad el mismo lenguaje. En aquella ciudad secular, donde todo era natural, donde todo era humano, donde todo era perfecto, menos una cosa: omitir lo más importante del hombre, su exigencia implacable. En aquella ciudad donde no faltaba nada de lo que puede hacer humanamente feliz al hombre. Los jóvenes, como si fueran un grupo revolucionario y subversivo que amenazara la paz, comenzaron a reunirse. Todos venían por la misma razón. Tenemos todo, pero no tenemos alegría interior. Salgamos de esta ciudad, abandonémosla. Vámonos a cualquier parte donde haya fe. Dejemos estos parques y estas comidas y estas piscinas. Dejemos estos clubes, dejemos estos besos de mujeres que no aman y busquemos un lugar donde tengamos esperanza. Y los jóvenes organizaron marchas por las calles, llevando pancartas y gritando consignas. Uno de esos jóvenes había hecho un viaje oculto a una ciudad pobre y cristiana, y había visto allí un grupo de jóvenes que oraban y cantaban llenos de alegría. ¿Quieren que les enseñe a orar? ¿Quieren arrodillarse? Yo aprendí a hacerlo y estoy feliz. Sus compañeros lo miraron extrañados. Ninguno de ellos sabía lo que es orar. Ninguno sabía lo que es arrodillarse. Estaban
acercándose a los preámbulos de la gran oración. Estaban aprendiendo a pensar y a llorar, comprobando que nada, absolutamente nada de lo visible puede hacer feliz al hombre. Si falta el misterio, si falta la respuesta, si falta lo abrumador que es Dios. Acabamos de escuchar este relato tan interesante y sorprendente como nos anunciaba Eduardo. Y vamos a hacer algunos comentarios al contenido del mismo. Lo primero que sorprende de este audio que escuchamos, de este escrito del Padre Rafael, este cuento del Padre Rafael, es que por lo menos tiene 35 años, 35, 40 años de haber sido escrito. Y como ustedes se dieron cuenta, menciona de las cosas que hoy están ocurriendo. Yo alcancé a señalar como 8 elementos que me llamaron la atención. Por ejemplo, teléfonos con video por todas partes, máquinas de autoservicio de toda clase. En la universidad, estudios especializados de genética, bioenergética, ciencias atómicas y viajes interplanetarios. Esto realmente es increíble que el Padre Rafael tuviera esa mirada profética, ya visionaria. Cuando uno lee, por ejemplo, yo recuerdo cuando leí de Julio Verne, esas novelas tan interesantes, El viaje a la luna, Matías Andor, 20.000 lejos de viaje submarino, pues uno quedaba, le parecía que era ya real. Y después vimos que fueron haciéndose real todas estas propuestas. Pero esto del Padre Rafael realmente muy, muy significativo. La ciudad secular, la ciudad sin Dios. Además porque, como escuchamos en el audio, sitúa este relato del Padre en el año 2030, que ya casi llegamos allá. El tiempo va pasando y no da tregua. Y entonces el contexto de lo que él escribe y acabamos de escuchar en esa versión radiofónica es el año 2030. Recuerda, Hans, que hay en la ciencia, en las corrientes actuales de pensamiento, hay algunos que dicen que en el año 2030 será el momento en que se producirá el momento que han denominado singularidad. Es decir, el momento en el cual la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Entonces, también otra coincidencia realmente increíble, porque es un año para algunos clave, donde va a haber un cambio fundamental, donde se va a hacer evidente la gran diferencia entre la inteligencia de las personas y la inteligencia de los cerebros, de los computadores, de toda esta tecnología y ciencia que se ha venido desarrollando. Además también cuando vi 2030 me llegó a la mente el plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen como meta el 2030 para superar todas esas dificultades que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas están señalando. Y es justo ese año el plazo que ha puesto Naciones Unidas para lograr a nivel mundial la superación de esas dificultades. Mira con las características que le coloca a esa ciudad que él conoció. Las primeras, una ciudad bella, pero exacta y fría. Pienso también aquí a veces en algunas personas que han vivido, por ejemplo, en algunos países de Europa, donde todo está calculado, donde todo es frío, donde las cosas son cuadriculadas. Y a veces los colombianos que llegan a esos países, los latinos en general, que somos más festivos, más indisciplinados, si ustedes quieren, en cierto sentido, pues se encuentran con un mundo, como anota aquí, frío, puede ser bello, pero es muy frío, poco humano, donde las cosas están todas como calculadas, todas definidas. Dice allí que eran bellísimas calles, casas lindas, absolutamente iguales, uniformadas, espléndidos parques.
Bueno, y todo lo que va relatando, hay también otro detalle que él menciona allí, que es realmente una visión maravillosa de esa previsión. Automóviles silenciosos movidos por energía solar. Estamos en las energías, pero todavía no en la energía solar que mueve los automóviles. Estamos en ese proceso. Entonces, esa visión del padre Rafael realmente es muy, muy interesante y creo que nos da pie para comentarla con momentos actuales también, de lo que está ocurriendo, de las cosas que están proyectando. A mí también me llama la atención el título del texto y del cuento, del relato y del audio que acabamos de escuchar, La ciudad secular. Recordemos que secular viene del latín, que significa siglo, pero en el lenguaje, en el castellano, se opone un poco a lo religioso, a lo sagrado, y ya vamos a ver por qué el padre tituló este relato de esa forma. En el fondo está el tema también, el tema de la inmortalidad, el tema de la vida eterna, que es un tema que pues, ha preocupado a la humanidad desde el comienzo, desde que se toma conciencia de la muerte, de qué va a pasar después del momento que vivimos y que al morir, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir? Es una pregunta antiquísima. Se ha buscado respuestas de diferentes formas. La religión ha sido uno de los puntos importantes que da respuesta. Y ahí encontramos también caminos de los que creemos, como los cristianos, el Islam, por ejemplo, que creen en la resurrección, hasta los que creen en la reencarnación, o los que creen en una eternidad espiritual, como el taoísmo, por ejemplo. Una eternidad espiritual, no es la carne, es el espíritu que está allá. Entonces hay toda una historia, toda una serie de creencias, y que hoy vuelve a retomar importancia con los nuevos enfoques, con las nuevas ideologías, los nuevos movimientos del poshumanismo, del transhumanismo, que podemos comentar más adelante en nuestro programa. Así es, y voy a detenerme dentro de la riqueza del relato, simplemente para hacer comentario en el párrafo que dice lo siguiente: yo estaba sorprendido de la ciudad que veía. Entré en un hogar, quería conocerlo. Todo era electrónico, computarizado, automático. Lo que llamamos ahora casas inteligentes, pero que hace 35 años, cuando el padre escribió, se lo estaba imaginando. Allí vivía un matrimonio feliz y natural, pactado solo por 5 años renovables. Noten ustedes también cómo utiliza esta expresión para denotar la falta de compromiso de las parejas, de las personas, pactado solo por 5 años renovables, como si fuera un contrato de trabajo. La alegría solamente se turbaba de vez en cuando por los celos de los esposos, pero eso pasaba con algunas palabras conciliadoras, o sea, era una relación como de conveniencia, ¿no? Y todo este relato hemos escuchado y lo vamos a comentar, es destacando el padre situaciones que contrastan con los valores, con las cosas permanentes, con los principios, y entonces es importante, y vamos a seguir comentando esto, que es una gran metáfora, una gran crítica del padre de la situación actual. Otro hecho, cuando leía y escuchaba el audio y leía el texto, me acordé del Centro de Investigación del Cáncer que acaba de inaugurarse aquí en Bogotá, con unas instalaciones realmente increíbles. Y lo que dice el padre Rafael en su cuento, porque anota allí que había hospitales limpidísimos, con salas de cirugía ultramodernas, y eso fue lo que vimos, lo que nos mostraron en la inauguración de este centro, con computadores de última generación que son capaces, como anotan allí,
de cirugías microscópicas que hurgan lo recóndito del cerebro humano o de cualquier parte del cuerpo humano, que lo hacen de una manera, con una precisión milimétrica y casi que más pequeña, nanométrica, podríamos decir, pequeñísima. Entonces, ahí hay otro rasgo de eso que estamos anotando, esa mirada realmente profética del padre Rafael sobre un tipo de sociedad que algunos quisieran construir, pero también con algunas dificultades que vamos a comentar más adelante. Así es, y entonces sigue avanzando el relato, que ciertamente tiene visos de ironía cada afirmación que el padre hace, en contraste con lo que debería ser. Hay otro párrafo que dice: los hijos jugaban con extraños juguetes computarizados. Su educación en el hogar solo duraba hasta los 7 años, porque después el gobierno se encargaba de ellos y los educaba a su gusto secular. Los jóvenes se mantenían más o menos cercanos a sus padres hasta los 15 años. Después se marchaban en parejas, en amor y en la más absoluta libertad. Entonces noten ustedes, se estaba adelantando en su escrito el padre a los tiempos contemporáneos donde suceden algunas de las cosas que está narrando. Y señala otro elemento también muy importante que caracteriza eso que tú anotabas, Hans, el tema de una ciudad secular, porque el relator dice que estuvo buscando, paseando por la ciudad, buscando una iglesia de cualquier culto, que ya fuera católica, evangélica, budista, mormona, de Krishnas, ortodoxa, una mezquita, una sinagoga. No encontró ninguna. ¿Y por qué no encontró? Porque los hombres de esa ciudad se habían acostumbrado a vivir sin Dios. Vivir sin Dios. Ese es un tema importante. Cuando uno reconoce o ve, así sea presencialmente, participando, paseando, en algunos países europeos, de Estados Unidos, del norte, encuentra precisamente situaciones de ese estilo. Ciudades, personas que se han acostumbrado a vivir sin Dios, porque piensan que eso es alienante, porque piensan que no es necesario, porque piensan que es algo que pasa o que corresponde a personas que no tienen suficiente desarrollo. Entonces, ese fue un hecho que llamó la atención del padre Rafael o del visitante que él cuenta, y por eso el texto del artículo, la ciudad secular. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Día a día, momento a momento, querías proclamar solo a Jesús. Incansable en su amor por el verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a Él. Y regresamos de la pausa para continuar con nuestro comentario sobre este cuento, La ciudad secular. Hay otro párrafo que me llama la atención y lo hemos escuchado en la grabación. En esta bella ciudad humana se veía de todo y todo se aceptaba como natural. Se aceptaba también plenamente lo antinatural, con tal que no afectara la paz de la ciudad. En los parques de adultos, todas las parejas haciendo el amor naturalmente. En las clínicas el aborto era perfectamente aceptado. La vida de los que escapaban del aborto se prolongaban a 120 o 150 años. Todos vivían saludables pero tristes. Aquí hay un contraste interesante. Todos vivían saludables pero tristes, porque a pesar de todo, todos tenían que morir. No había sido posible descubrir el remedio de la inmortalidad. Después de haber agotado la tristeza y la alegría de aquella bellísima ciudad, se les ofrecía a los ancianos una píldora con la que se dormían y pasaban tranquilamente al misterio. Bueno, mira que aquí está uno de los puntos que hoy, con todo el desarrollo de
biología, de la ciencia biológica, de la medicina. Estamos en ese punto que está trabajando, está el famoso proyecto Gilgamesh, que es una leyenda por allá de Babilonia, que está trabajando con la idea de que se puede, que si consideramos la vejez como una enfermedad, no como un acto natural, sino como una enfermedad, y dados los avances en el desarrollo del ADN, el conocimiento, la manipulación también del ADN, que está en la parte de nuestra vida, que es parte de nuestra vida, nuestra constitución, se puede extender la vida de una persona fácilmente hasta esos 120 o 150 años. Esa es la propuesta que están haciendo en este momento. Y hay experimentos y hay personas que están trabajando, invirtiendo en esta cuestión. Pensemos, por ejemplo, todo el tema de la criogénesis, los que se han congelado, se han puesto en un estado de hibernación, esperando que con el avance de la ciencia haya un momento en el que ellos los puedan revivir y curar la enfermedad de la cual están siendo afectados. Entonces, esto que parecía esto allí, pues eso nuevamente es asombroso, sorprendente. Toda esta mirada del padre Rafael está presente. Y está aquí un hecho también que anotaba yo hace unos minutos, el tema de la muerte, como un tema fundamental, clave. Entonces, ese tema de buscar con la eternidad, el anhelo de la eternidad de tanto tiempo, que se ha soñado tanto tiempo, pues de alguna manera vuelve a aparecer aquí reflejado y con la característica del siglo XXI de que esto, el tema de la vejez, por lo menos de la enfermedad, de todo lo que se puede hacer para prevenir, para reducir el impacto de la muerte, extender al máximo la vida de las personas, pues no es tan utópico, pareciera como algo que se está construyendo cada día. Y complementando el comentario que acabas de hacer, hay un párrafo interesante. Cuando alguien moría se cremaba su cuerpo y las cenizas anónimas se esparcían en un lindo jardín. En ese jardín había unos cuantos escaños anatómicos y reclinomáticos en donde pasaban su tiempo unos cuantos ancianos que se preparaban con melancolía radical a tomar la píldora definitiva. La melancolía que tenían era como la de las esculturas griegas, la de no tener la menor respuesta ante la pregunta profunda e inocultable que no se deja ahogar por ninguna distracción, la pregunta acerca de la inmortalidad. Aquí está pues como uno de los elementos básicos de este relato y de la enseñanza que el Padre nos quiere transmitir. Continúa diciendo, en esta ciudad secular, humana, demasiado humana, nada, absolutamente nada, hablaba de trascendencia, ni los periódicos, ni la radio, ni la televisión. Nadie hablaba de algo que calmara el ansia íntima del hombre. Y están las campañas, que sí, hoy de alguna manera, para que no estén como relataba en el audio, en el cuento, de esos avisos que decían que no hay nada más allá y no hay nada más allá, eso no existe, para que no los tengamos de esa manera tan evidente, como anotan allí con carteles, con avisos en diferentes partes. Pero sí, el estilo de vida, las formas que se van manejando, pues llevan a esa situación de pensar de que la vida termina aquí, de que no hay nada más allá. Pero hubo también, y es lo interesante con lo que concluye más o menos el relato, unos jóvenes, interesante, los jóvenes que empiezan a rechazar esas ideas y empiezan a manifestar que sí hay otra vida. Y tiene un punto de referencia, es que un joven de un país pobre que no estaba en esas circunstancias, que sí creía y que sí conocía y creía en la posibilidad de una vida más allá de la muerte. Entonces ahí viene todo elemento interesantísimo de un cambio, de otra propuesta, de algo que le hacía falta a esa ciudad tan organizada, tan limpia, tan automatizada, tan digitalizada, como estábamos mirando ahora y que estamos viendo que eso ya no es algo tan ajeno, sino que es sitio en lo que ya se ve cosas de ese estilo. Interesante que coloca de protagonistas de esa posibilidad a los jóvenes.
ya porque la gente adulta y los mayores estaban resignados a ese sinsentido, a que la vida terminaba aquí en la tierra con la muerte. Y entonces empezaron a aparecer letreros en las paredes que decían: mentira, sí hay, sí hay. O sea, frente a las propagandas de que no hay nada más allá, no piense en eso, no hay más, empezaron los jóvenes, los muchachos, a pintar carteles diciendo: sí hay, sí hay. Los escribían un grupo de jóvenes que empezaron a rechazar la idea y fueron aumentando y haciendo pasar de boca en boca por toda la ciudad el mismo lenguaje: sí hay, sí hay. En aquella ciudad secular donde todo era natural, donde todo era humano, donde todo era perfecto, menos una cosa: omitir lo más importante del hombre, su exigencia implacable. En aquella ciudad donde no faltaba nada de lo que puede hacer humanamente feliz al hombre, los jóvenes, como si fueran un grupo revolucionario y subversivo que amenazara la paz, comenzaron a reunirse. Todos venían por la misma razón: tenemos todo, pero no tenemos alegría interior. Salgamos de esta ciudad, abandonémosla, vamos a cualquier parte donde haya fe. Dejemos estos parques y estas comidas y estas piscinas. Dejemos estos clubes. Dejemos estos besos de mujeres que no aman y busquemos un lugar donde tengamos esperanza. Y comenzaron a gritar como para desahogar el corazón y calmar el alma: sí hay, sí hay. Y luego organizaron marchas por las calles. Llevaban pancartas que decían: sí hay. Y lanzaban un grito que resonaba impresionantemente: sí hay. Uno de esos jóvenes había hecho un viaje oculto a una ciudad pobre y cristiana y había visto allí un grupo de jóvenes que oraban y cantaban llenos de alegría. Él les dijo a quienes estaban reunidos: ¿quieren que les enseñe a orar? ¿Quieren arrodillarse? Yo aprendí a hacerlo y estoy feliz. Sus compañeros lo miraron extrañados. Ninguno de ellos sabía lo que es orar, ninguno sabía lo que es arrodillarse. Y aquí está la lección, el mensaje importantísimo del Padre Rafael. La alegría, la vida, la alegría pueden estar conectadas, y la oferta que se nos hace permanentemente en el radio, en la televisión, está relacionada con el consumo. Entonces la alegría está en ¿qué? En que viaje a Miami, en que compre este aparato, en que tenga este teléfono, en que utilice este producto. Eso es lo que piensan que es la alegría, lo que le da sentido a la vida. O tal vez la comodidad. Entonces nos ofrecen muebles que permiten descansar, que permiten tener una comodidad maravillosa, pero a lo mejor no dan alegría. La alegría entonces ¿en qué está? Está en el amor, y en un amor sin condición. Y el único que da ese amor sin condición es Jesucristo, es el Señor, es Dios. Ahí está entonces la posibilidad de la alegría de verdad, la que dura, la que permanece. Ahí está. Y es lo que nos dice entonces el Padre, nos comparte ahí cuando dice que les enseña a orar. En la oración, en el estar de rodillas, que parecería es como opuesto a la alegría, pero muchas veces después de un momento de estar en rodillas, al ponernos de pie, después de haber orado un rato, el corazón se siente feliz, se siente alegre, se siente pleno. Y ahí está entonces esa conexión fundamental. Una ciudad que tenga todo, pero que no tenga la presencia de Dios, pues puedes tener muchas comodidades, mucho consumo, mucha actualidad, pero le faltan lo más esencial: ese encuentro con la persona de Jesús. Estamos en una sociedad que privilegia el bienestar, la comodidad, la belleza física. Por eso tienen mucho trabajo en nuestro tiempo los cirujanos plásticos, porque la vanidad es la que impera. Lo mismo proliferan los gimnasios, proliferan todas estas tiendas naturales y las propuestas de
de batidos verdes para la salud, etcétera. Y pudiéramos decir que eso no da sentido a la vida si tomamos el mensaje de este cuento del padre Rafael. Todo eso es superficial, todo eso se queda por fuera del hombre, y lo que realmente quiere enseñarnos el padre es lo que hay por dentro y fortalecer lo espiritual. Por eso propone la oración, que le da sentido, los valores, los principios, porque aparentemente esta ciudad tenía todas sus necesidades satisfechas, pero a nivel puramente humano, pero no había alegría, la gente no tenía sentido de la vida, y al no haber sentido de la vida no hay por qué luchar, no hay por qué esforzarse, porque igual, como nos lo relató, pues ya cuando llegaban los ancianos estaban esperando tomarse la píldora del final, y para que esparcieran las cenizas en un jardín hermoso. Fueron los jóvenes los que buscaron y encontraron alternativas a esa ciudad secular sin sentido, de rutinaria, llena de monotonía, sin trascendencia, sin alma, pudiéramos decir. Era una ciudad sin espíritu, y entonces son los jóvenes los que quieren recuperar para esa ciudad el espíritu. Y fíjate que el párrafo con el que cierra el relato es un párrafo que recoge eso que estamos mencionando, porque precisamente dice: estaban acercándose a los preámbulos de la gran oración, cuando los jóvenes se arrodillaron y empezaron a orar. Se estaban acercando a ese encuentro personal. Estaban aprendiendo a pensar y a llorar, porque la alegría también no siempre es la risa, es también a veces el llorar de alegría, de encuentro, también de llorar por haber reconocido que hemos fallado y que necesitamos avanzar y crecer, que no hemos servido suficientemente a los hermanos. Comprobando que nada, absolutamente nada de lo visible puede hacer feliz al hombre. Nada de lo visible puede hacer feliz al hombre, a la persona. Si falta el misterio, si falta la respuesta, si falta lo abrumador que es Dios, pues no es posible realmente encontrar sentido a la vida. Y sobre todo recordemos que una premisa fundamental en el pensamiento del padre Rafael es que el amor de Dios se traduce en el amor a los hermanos, y ese amor se traduce en servicio. Por eso la felicidad y la alegría se encuentran en el amor, pero un amor que sirve, un amor que está orientado a ayudar al hermano a que crezca, a que pueda avanzar, a que pueda vivir como hijo de Dios. Entonces no es tanto lo que ofrece la sociedad, que puede ofrecer cosas maravillosas, pero siempre en la persona hay algunas necesidades que requieren el apoyo, la ayuda, el compartir de los hermanos que lo hacen por amor, por reconocer en él una persona en la cual está presente el mismo Dios. Así es, y el Padre varias veces utiliza la expresión un amor eficaz, o sea, un amor concreto, un amor que se traduce en acciones en favor de los demás, en solidaridad, en caridad, en ayuda, en comprensión, en escucha. No es un amor platónico, no es un amor teórico, es un amor concreto, y él lo reitera en muchos de sus textos. Es el verdadero amor a Dios tiene que pasar por el hombre, dice el padre Rafael, por el prójimo, y entonces eso es lo que le da sentido a la vida, y nos dio un enorme ejemplo de eso. Toda su vida, toda la obra Minuto de Dios no es otra cosa que poner en práctica ese pensamiento, porque él estaba convencido que la mejor forma de amar a Dios es amar al prójimo, amar al hombre. Había una inscripción en el templo antiguo que decía en una placa: amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Esa se puede ver todavía
en la capilla del Colegio Minuto de Dios, que es una réplica del templo parroquial. Es un bonsai del templo parroquial, de lo que fue el templo, porque la apariencia es igual, aunque las dimensiones son más pequeñas. Sin embargo, él había colocado allí, en el templo parroquial del Minuto, desde que lo construyeron en las rejas: amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Y ese amor es concreto, solidario, caritativo, preocupado por el otro. Habría que precisar también que todo lo que se relata allí de esa ciudad que es limpia, que es organizada, que tiene casas bonitas, que tiene parques perfectos, con todas esas características, no es que estamos diciendo que eso no vale la pena. Ojalá llegamos a tener algo de ese estilo, pero esa ciudad, con todas esas características, con esos avances, con la presencia de esas tecnologías, si está también presente Dios, si está presente también el sentido de servicio al hermano como una manifestación del amor a Dios y el amor a sí mismo, entonces ahí tendremos una sociedad y una ciudad integral, perfecta. Tal vez la ciudad de Dios, que decía San Agustín, que es el ideal al cual tenemos que encaminarnos. Una ciudad que va concretando cada vez más el reino de Dios, esa propuesta que nos hace el Señor para que mediante el amor y el trabajo, el servicio, podamos construir unas circunstancias mejores para todos, donde caminando juntos, donde construyendo, aportando y superando las dificultades que siempre se presentan, pero trabajando juntos, podemos avanzar en esa dirección de tener una ciudad y una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, más inclusiva. Ese es el reto, esa es la tarea que nos corresponde y a la cual nos invita el Padre Rafael, como nos invita también toda la doctrina social de la Iglesia. Y como el Padre Rafael leía mucho a los clásicos griegos y fue durante 20 años profesor de griego en los seminarios, tomó muchas ideas de esa cultura griega. De hecho, si uno mira el urbanismo del Minuto, puede ver allí claramente la distribución de las ciudades griegas, que se llamaban la polis, que eran ciudades-estado. Si miramos el Minuto, la gran plaza de banderas es el ágora de las ciudades griegas. A un lado estaba el templo, como en las ciudades griegas. Al fondo está el colegio, como en las ciudades griegas, el gimnasio y los liceos. Estaba la cultura, como vemos en el Minuto, el Museo de Arte Contemporáneo, el teatro, o sea, la presencia de la cultura, la universidad también cerca a la Plaza de Banderas. O sea, si miramos, el padre hizo una distribución, un ejemplo de las ciudades griegas, ¿no? Y la distribución de los servicios y de los edificios, y obviamente pues que en contraste con este relato que acabamos de comentar y acabamos de escuchar, pues estaba Dios allí, estaba en el templo, estaba Dios presente, a diferencia de este relato donde todo lo físico, lo humanamente era perfecto, los servicios perfectos, pero sin sentido, porque la gente vivía triste, vacía, era una ciudad sin espíritu. Y entonces también destacar que el padre era muy afecto a las ideas, a la filosofía de Platón, a quien leía en el griego original, y luego a un neoplatónico que es San Agustín, y que tiene justo una obra que se llama De Civitate Dei, en latín, que traduce la ciudad de Dios. Entonces notemos esas influencias, y este relato que acabamos de escuchar y comentar es un contraste que nos quiere poner el Padre, donde las cosas sin alma no funcionan,
Tiene que haber equilibrio entre los servicios y los beneficios físicos, pero también tiene que haber espíritu, tiene que haber alma, tiene que haber oración, tiene que estar presente Dios, que es quien le da sentido a todo. Y infortunadamente se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por su audiencia. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Hasta la semana entrante. Muchas gracias. De cristianos que hoy debemos realizar lo que Él soñó.